Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que se titula Las frases en la cruz. Hace ya más de un mes les había compartido el mensaje El impacto de la cruz, pero hoy quiero ver con ustedes las frases en la cruz. Pero hay frases o palabras que han quedado bien marcadas en nuestra memoria, en nuestra mente. Algunos la han escuchado desde niños, por ejemplo, el que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Siempre los profesores en la primaria nos enseñaban eso. Pero hay otro también, por ejemplo, de Martin Luther King. Hay una frase que dice, tengo un sueño. Y justo son estas tres palabras con las que él daría inicio a uno de los discursos más emotivos e importantes que terminarían por acabar con la segregación racial en Estados Unidos. Hay otra frase también de Lao Tse que dice, dale pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida, ¿no? Y eso ha trascendido, ¿no? Esa frase ha trascendido generaciones. Pero también algo donde hay una frase que a nosotros los peruanos nos hincha el pecho. Tengo deberes ahora que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Ollantumala? No. ¿Quién lo dijo? ¿Abimael Guzmán? No. Don Francisco Bolognesi, ¿verdad? Pero también en nuestra historia hay una frase, lo cual caracteriza al Perú, ¿no? En cada vez que se celebran las fiestas patrias. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, ¿no? Y bueno, han pasado ya mucho tiempo y esta frase sigue tocando el corazón de muchos peruanos. Pero también hay frases tristes o que nos han colocado como el hazmerreír del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, el niño y el pollo, ¿verdad? Y eso como que internacionalmente todo el Perú quedó avergonzado, ¿no? Otra cosa es cómo lo presentó Miguel Ángel Cornejo, que bueno, lamentablemente falleció, pero otra cosa es cómo lo presentó un expresidente, que causó vergüenza total. Pero hay 7 frases, 7 palabras, 7 oraciones que Jesús mencionó desde la cruz, que han quedado grabadas en todas las épocas de la humanidad hasta hoy. Ya prácticamente que estamos a 2 semanas de celebrar Semana Santa y vamos a escuchar mucho sobre las 7 palabras de Cristo en la cruz. Pero en la Biblia, mis hermanos, hay 28 profecías en el Antiguo Testamento y usualmente, como repito, se ve esto en Semana Santa. Y son palabras o frases que Jesús mencionó desde la cruz. Pero también encontramos, por ejemplo, en Génesis 22, en el Salmo 22, en Isaías 53, en Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos de años antes que Cristo muriera en la cruz, los autores del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron y profetizaron sobre los padecimientos del Mesías, sobre lo que iba a padecer nuestro Salvador. Y también profetizaron sobre lo que Él iba a decir, estando clavado ahí y colgado en la cruz. Hoy veremos pues estas frases que mencionó Cristo desde la cruz. La primera es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa profecía se encuentra en el Antiguo Testamento. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Eso uno lo encuentra en el Salmo capítulo 22, versículos 1 y 2. Pero note dónde se cumple. Busque Mateo capítulo 27, versículo 45 al 49. Mateo capítulo 27, versículo 45, dice la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero veamos por qué Jesús dijo estas palabras. Básicamente, la Escritura permanentemente presenta al Padre como santo. Se ha entonado muchas veces un himno: santo, santo, santo. Y la palabra santo, como se le considera a Dios, que se nos presenta en toda la Escritura, nos pide a nosotros y nos llama a nosotros a ser santos como Él. Pero ¿sabe qué? Nunca se entenderá el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca se entenderá toda la Biblia, nunca se entenderá la muerte de Cristo en la cruz hasta que entienda usted que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es puro y que no puede ni siquiera ver el mal. Si usted nos visita por primera vez en este lugar, déjeme decirle que en Romanos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego en otra sección de Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. Dios no puede ver pecado. Dios nos invita a tener un encuentro personal con Cristo. Y una vez que recibimos a Cristo en nuestra vida, recién experimentamos esa limpieza que solamente puede obrar Dios a través de Cristo y nos convierte en santos. ¿Por qué? Porque también al momento de recibir a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y nos convertimos en templo de Dios. A veces equivocadamente decimos que este edificio es el templo, pero no. Bíblicamente, el templo es cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Tu cuerpo es el templo donde mora el Espíritu de Dios, y si tú no tienes a Cristo, estás bajo condenación. Si tú no tienes a Cristo, ante los ojos de Dios no eres santo. Si tú no tienes a Cristo, el Espíritu Santo aún no mora en ti. Y en ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, Él estaba olvidado de sus amigos, y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y mis pecados sobre Cristo. Y Cristo en ese momento sufría por nosotros, y en ese momento misterioso fue hecho pecado por nosotros, el que jamás conoció pecado. ¿Qué significa fue hecho pecado por nosotros? Significa que Él no conocía pecado. Significa que Cristo nunca dijo una mentira. Significa que Cristo nunca tuvo un pensamiento malvado. Significa que Cristo nunca tuvo lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad,
toda esa mugre de nuestra vida, de tu vida y de mi vida, descendieron sobre Cristo. Y nadie entenderá jamás el misterio de ese momento. Fue hecho pecado por nosotros, Cristo Jesús. Ningún teólogo puede explicar con las palabras más hermosas este acto de Cristo. Fue el gran amor de Dios por ti y por mí que permitió que su Hijo tomara ese lugar de sufrimiento. Realmente debemos estar muy agradecidos por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros a través del Señor Jesucristo. La segunda palabra es tengo sed. Y en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso uno lo encuentra en el Salmo 69, versículo 1. Pero este salmo de profecía mesiánica se cumple luego en Juan capítulo 19. Busque Juan 19, por favor. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Mateo capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él dijo: tengo sed. La Biblia dice que le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Hay otro evangelio que enriquece más lo que está diciendo acá Juan. Juan menciona aquí esto, y la Biblia en otro pasaje menciona que ese vinagre estaba mezclado con miel. Y cuando él dice, se lo acercaron, no lo bebió. Lo probó, como menciona Juan, pero no lo tomó, porque hubiera sido más bien un sedante. Él no hubiera sentido los efectos que estaba experimentando su cuerpo en ese momento. Usted recuerde que ya cuando está en la cruz, él está desfigurado, está cortado con tantos látigos, está sufriendo por tantos golpes, ya está clavado, ya ha perdido mucha sangre. Entonces el dolor era intenso. Y es por eso que él no bebió. Si no hubiera sido un sedante, le hubiera quitado algo del sufrimiento, y él estaba ahí más bien para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta por ti y por mí. Es por eso que él no aceptó beber ese vinagre. Él quería sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente, totalmente consciente, por ti y por mí. Y si hubiera sido la única persona, si tú hubieras sido la única persona en este mundo, igual él se hubiera entregado por ti. Muchas personas han endurecido sus corazones ante cada palabra de Cristo en la cruz y no valoran ese acto de amor, ese acto de entrega, ese acto de sacrificio, no lo valoran. Más bien hoy se ven que hacen marchas, como hace poco ocurrió en Río de Janeiro, donde el demonio tenía sometido a Cristo. Hicieron ahí un acto ahí teatral en el carnaval de Río. Y ahí estaba una persona disfrazada de demonio humillando a Jesús. El hombre y la mujer que no teme a Dios actúa así y en muchas formas. De tal manera que tienen poco estas frases en la cruz del Calvario.
Y Jesús sabía cómo era el corazón del hombre. Jesús conocía el corazón del ser humano. Y es por eso que Él estuvo dispuesto a pagar totalmente, incluyendo su sufrimiento. Y Él tenía sed. Perdió demasiada sangre. En otro pasaje de la Biblia menciona que su lengua se pegaba a su paladar. Es producto de que ha perdido mucha sangre. Su boca estaba seca. Pero Él no aceptó beber. La tercera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Busque esta profecía en el Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, versículo 6. Salmo 22, versículo 6. 6 al 7. Dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Nos salteamos a versículo 16. Dice el versículo 16 del mismo Salmo 22: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué interesante, porque más adelante ya en Lucas dice lo siguiente: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ese cumplimiento lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y ahí estaba el Señor. Él estaba hablando de esos soldados que lo habían clavado. Él estaba hablando de esa multitud que gritaba y le injuriaba contra él. Pero habían miles de ángeles que estaban listos con sus espadas para venir y rescatar al rey. Pero él dijo no. Él dijo no. Más bien lo hago porque los amo. Y ahora entendemos por qué Juan dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús pudo pedir a su Padre que envíe una legión de ángeles y que los destruyera a todos, pero no lo hizo, porque tenía que cumplir el plan para que la humanidad tenga la oportunidad de ser rescatada. A usted que nos visita en esta mañana, le decimos lo siguiente: usted y yo hemos pecado contra Dios. Usted y yo hemos quebrantado las leyes del Señor. Y en la Biblia encontramos que un día Él le dijo a Adán y Eva: el día que quebrantes mis leyes, morirás. Se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva, pero Adán y Eva rompieron la ley, pecaron, y Dios jamás quiso que nadie muriera. Dios jamás permitió, o Él no hubiera permitido que el hombre desobedeciera, pero el hombre fue creado con libre albedrío. El hombre decidió desobedecer. Dios le dijo: no tomes de ese fruto. El día que tomes ese fruto, el día que comieres de él, morirás. Y ellos decidieron desobedecer. Por lo tanto, Dios no creó el infierno para nosotros, pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas por haber pecado. Dios
Dios es santo. Y si usted peca, Dios no lo va a abrazar felicitando por pecar. Dios es justo. Y por causa del pecado estamos muertos, como mencionó Jesús, en nuestros delitos y pecados. Yo no le voy a preguntar a usted en esta mañana cuántas veces ha mentido. Yo no le voy a preguntar en esta mañana cuántas veces miró a alguien mal. O si en este momento usted tiene algo contra alguien. O si alguna vez tuvo pensamientos obscenos, inapropiados. Pero Dios lo sabe todo. El salmista dice que no podemos ocultarnos de su mirada. El salmista dijo: si aún me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Nadie puede escaparse la mirada de Dios. Dios sabe cómo estamos, Dios sabe nuestra condición. Y si usted no tiene a Cristo en su vida, usted está perdido, usted está condenado a ir al infierno. Y Dios no desea ese final para usted. Dios desea que usted sea rescatado, Dios desea que usted sea salvado. Es por eso que Cristo clamó perdón por usted y por mí. Cristo clamó perdón por toda la humanidad. Pero lo triste es que así como Adán y Eva fueron creados con libre albedrío, ellos decidieron desobedecer, ellos decidieron pecar. Igualmente nosotros hemos sido creados con libre albedrío también, pero lamentablemente le fallamos a Dios. No hay un día que dejemos de pecar. No hay necesidad de que usted mate a alguien para que lo consideren un pecador. No hay necesidad de que usted robe para que se considere un pecador. Jesús dijo que hasta la mentira. Jesús dijo: si tú dejas de amar a tu prójimo, ya es pecado. Cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los 2 grandes mandamientos, Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? De manera horizontal. Tu amor tiene que ser para todos tus prójimos. Y luego hay otro, ¿no? Y amarás a Dios. El vertical. Y por ahí muchas veces hemos tenido conflictos con alguien probablemente y hemos murmurado en contra de él. Ya la murmuración en sí es pecado. O te enteraste de algo que pasó y le cuentas a otro, pero ya lo aumentas más cebolla, más arroz, más apio. Lo haces más horrible. Y eso se llama chisme. Yo no voy a preguntar aquí quién ha chismoseado alguna vez o quién habrá murmurado alguna vez, pero Dios considera estas acciones como actos diabólicos, el chisme y la murmuración. ¿Por qué? ¿Quién lo promueve? En el Nuevo Testamento dice que el chisme y la murmuración lo promueve Satanás. De tal manera que cuando uno cae en el chisme y la murmuración, está mostrando que es esclavo del diablo. Está mostrando que es un títere del diablo. Y Dios jamás tuvo ese deseo para cada uno de nosotros. Dios realmente desea perdonarnos. Y lo justo era que nosotros debimos morir por nuestros pecados. Y la Biblia nos presenta que ya estamos condenados. La Biblia dice que merecemos la muerte. No la muerte física tan solamente, sino la muerte espiritual por toda la eternidad por nuestro pecado. ¿Entiende usted la profundidad de las palabras de Cristo para decirle a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen? Usted, si no tiene a Cristo, está en grave peligro. Usted, si no tiene a Cristo, está en el UCI espiritual de su vida. Los que hemos tenido familiares internados en los hospitales, sabemos que la zona de emergencia le llaman UCI. Pero ya cuando estás recuperado, te pasan a piso. Y aquí Dios le hace ver al hombre
a través de Cristo que el hombre está en peligro, o la humanidad está en peligro de terminar en el infierno por toda la eternidad. Sin embargo, el ser humano siempre está tratando de buscar soluciones, sus propias soluciones. En vez de seguir el consejo de Dios, está buscando sus propias soluciones. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia es bien clara en esto. Solamente hay un solo camino, es Cristo. Pero el mundo, ¿qué dice? El mundo dice: todos los caminos nos conducen a Dios. Falso. El único camino es Cristo. Es por eso que Cristo en otro pasaje dice que hay dos caminos: el ancho y el otro camino es el angosto. El ancho te lleva a la perdición, el angosto te lleva a la vida, y ese camino angosto es Cristo. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que menciona que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pero usted ve que la gente siempre anda buscando mediadores. Y la Biblia es bien clara: el único mediador es Cristo. Es por eso que Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Probablemente usted está todavía esclavizado de repente en la idolatría. Usted probablemente está buscando mediadores para buscar el favor de Dios. Hay otras personas que en Semana Santa cargan una cruz. Algunos llegan al extremo de hacerse crucificar, literalmente. Pero eso no les va a dar perdón de pecados ni vida eterna, porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz, que lo vamos a ver en un momento. Ya todo está cancelado. Ya usted no tiene por qué cargar cruz, no tiene por qué andar de rodillas hasta sangrar, no tiene por qué ir a buscar desesperadamente mediadores, porque Cristo es el único camino, Cristo es el único mediador. Entienda la magnitud de estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios desea perdonarte si es que tú hoy vienes a Cristo. Dios desea darte perdón y vida eterna si tú hoy decides venir a Cristo Jesús. Si tú decides hoy acercarte al Señor y decirle: Señor, ven, perdóname y reina en mi corazón. En una oportunidad una mujer compartió que para curar su culpa cavó un hueco en su jardín. Y luego ella se echó boca abajo y decir que era culpable, y ahí con la boca abajo dentro de ese hueco que ella hizo, comenzó a confesar todas sus culpas. Y una vez, según ella, una vez que dijo todas sus culpas, procedió a enterrar sus culpas, según ella. Pero eso no sirve. No sirve. Uno tiene que venir a Dios y pedirle perdón y pedir a Dios que Cristo venga a reinar en tu vida. Y esa es la única manera que tú realmente puedas recibir el perdón y la vida eterna. Pero vemos que por siglos las personas han hecho tantas cosas para enterrar sus culpas, pero no ha servido de nada, porque Dios dice claramente: tienes que aceptar a Jesús. El año pasado, cuando estábamos enviando juguetes para Lonja, pero también para Requena, por el motivo de la Navidad, fuimos a dejar estos paquetes, y la persona que fue conmigo me dice: pastor, un ratito voy a ir al banco para sacar dinero. Ya listo, yo te espero. Y el caballero que se encarga de hacer el embalaje se acerca y me dice: ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor.
allá, y él se presenta, ¿no? Mire, yo recién hace poco que he salido de prisión. Y en prisión conocí al Señor. Pero antes de que conociera al Señor, antes que lo recibiera en mi vida, cuando a mí me metieron a la cárcel, me sentí el hombre más desdichado del planeta, sin esperanza. Y en su desesperación, él decía, ¿qué puedo hacer para que Dios me perdone? ¿Qué puedo hacer para que Dios tenga misericordia de mí? ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer. Y se acercó una persona que se encarga de predicarles el evangelio a los internos ahí en ese penal, y se acercó a él y le comenzó a predicar el evangelio. Y él aceptó al Señor. Y él con alegría me decía, yo hacía de todo para hallar el favor de Dios, pero todo lo que hice no servía. Y gracias a Dios que este hermano se me acercó y me abrió el evangelio y me hizo ver a través de la Biblia que Cristo debía reinar en mi vida, pero para ello tenía que pedir perdón a Dios y entregarle mi vida a Cristo. Y hoy él actualmente es un tremendo predicador de la palabra de Dios, porque dentro del penal, ese hermano, no solamente él, sino a un grupo de personas presas que se han entregado a Cristo, los está capacitando, los está discipulando, les enseña a evangelizar, para que una vez que salgan en libertad, salgan pero a predicar a Jesucristo. Y él ahorita está predicando de Cristo. Y él está presentando a las personas que hay una doble libertad. La libertad de poder transitar libre y la libertad que te da Dios desde el momento que aceptaste a Cristo. Este hombre, Dios lo está usando en gran manera. Y él pudo experimentar el perdón de Dios, el amor de Dios. Él pudo experimentar el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Otra palabra o otra frase que dijo Cristo en la cruz es: Hijo, he ahí tu madre. Busque por favor Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Creo que ya pasé los 20 minutos, ¿verdad? Me han hecho famoso con los 20 minutos. Juan capítulo 19, versículo 25. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan por primera vez, esta es la parte más conmovedora del mundo. Ahí en el pie de la cruz, su madre, y Jesús llama a uno de sus discípulos y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y él la llamó su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y de ahí Juan, su amigo, su discípulo de Jesús, se encargó de su madre. Al morir Jesús, su madre iba a quedar en plena soledad. Jesús sabía que su madre iba a quedar desamparada y le encarga a su amigo Juan que se haga cargo de su madre. Ahora, todos nosotros hemos experimentado un desenlace, sobre todo en este tiempo de pandemia. Hemos perdido familiares, hemos perdido amigos. El día martes falleció un familiar y hay ahorita lógicamente dolor.
y tengo una prima que su esposo falleció hace poco nomás, falleció el 18 de diciembre, y ahora su papá de ella ha fallecido, ¿no?, esta semana. O sea, en tan corto tiempo ha perdido a dos personas muy especiales, a su esposo y a su papá. Si quedamos consternados por la muerte de un familiar, imagínense dos. Y cuando fui al velorio, encontré a mi prima totalmente devastada. Estuve acompañando a mi tía. Estuve hablándole bastante. Y sigo orando por la salvación de ella. Sigo orando por la salvación de mi prima y mis otros primos, para que la luz del Evangelio llegue a sus vidas. Pero los desenlaces son muy fuertes, muy fuertes. ¿Y cuántas familias están destrozadas también? Porque así como hay un desenlace a causa de la muerte, también hay desenlaces por causa de los rompimientos o divorcios. Pero también hay dolor y desesperación cuando uno de los hijos se van de la casa por rebeldía. Entonces hay dolor. Hay hijos que también huyen de su casa por motivo de que hay mucha violencia doméstica. Como también hay enemistad entre muchos. Hay enemistad probablemente en el trabajo, hay enemistad en el colegio, hay enemistad en la universidad, hay enemistad entre familias. Pues hay lazos rotos, hay lazos destruidos, pero también hay lazos destruidos por causa de la muerte. Estuve leyendo ayer en uno de los diarios que decía 29 peruanos buscados por feminicidio y 345 por violación. Tan solo en lo que va avanzando este año, solamente en este año. Recién estamos por concluir marzo y miren que ya se están buscando a 29 peruanos por haber matado a su cónyuge y a 345 por violación. Jesús vio que se iba a romper ese lazo de amor entre él y su madre. Se iba a romper ese lazo de amor y de protección que uno le brinda a sus padres. Nunca me voy a olvidar en el 2020, tercer domingo de junio. ¿Qué se celebra el tercer domingo de junio? El Día del Padre. Menos mal que no dijeron la batalla de Arica, ¿no? El Día del Padre. Y mi papá, acá están mis hijas, mi papá ya no podía caminar. Y ese día voy al dormitorio donde lo habíamos puesto y le comencé a sacar su ropa para momentos especiales. Y él me dice, pero ¿por qué me estás poniendo esta ropa? Papá, hoy es nuestro día, es Día del Padre. Y lo abracé, él, no podía sentarse él, pero estaba ahí, lo abracé, ¿no? Y él me abraza a mí fuerte y me dice, ahora tú eres mi papá. ¿Por qué? Le digo, porque tú ahora me cuidas, me cambias mi pañal, me echas mi talco, me bañas, etcétera. Me das de comer en la boca. Entonces, uno se queda impactado, y yo estoy seguro que en ese momento Juan y la madre del Señor se quedaron totalmente impactados por lo que Cristo le pidió a Juan, que el Señor le encargue su madre a este discípulo. Jesucristo, hermanos y amigos, Jesucristo en la cruz es la cura para todas aquellas relaciones cortadas y enfermas. Jesús es la cura para todos los problemas sociales. Las personas oprimidas del mundo sienten pues el impacto de la muerte en la cruz. Otra palabra es consumado es.
Y la Biblia dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, o sea, terminé, concluí. ¿Pero a qué se refería? Pues la Biblia nos dice que Jesús se refería a lo siguiente: he terminado el trabajo que me diste hacer. ¿En qué momento dijo eso? En la oración en el huerto de Getsemaní. Y es ahí donde él comienza a sudar sangre por el estrés que estaba viviendo en ese momento. Le pidió a Dios esa fortaleza. Es ahí donde él le dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos está diciendo que para eso había nacido. Jesús vino a morir. Y Jesús es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos, ¿por qué Él? ¿Por qué Él? Si Él es el que alimentó a todos, Él es el que sanó a todos. Y en vez de morir, ¿por qué no continuó haciéndolo? En vez de morir. Pero sin embargo, el plan de Dios era que Él dé su vida por toda la humanidad. Él tenía que pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Él tenía que concluir lo que nosotros no podíamos concluir porque somos pecadores. Sin embargo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero puro, el Cordero santo. Nosotros estamos manchados. Todos los días le fallamos a Dios, todos los días. En muchas maneras. Pero Él no. Él era santo. Él sí reunía las exigencias de Dios. Él cumplía las exigencias de Dios. Nosotros no podemos. No podemos. Porque en Isaías dice que desde la planta del pie hasta la cabeza solamente hay hinchazón y podrida llaga. O sea, espiritualmente ante los ojos de Dios estamos podridos. Damos mal olor espiritual por causa del pecado. Sin embargo, el Cordero de Gloria dijo, consumado es. Y esto nos enseña algo muy importante, que en ese momento Jesús, estando clavado en la cruz, está mostrando su compasión y la misericordia del Padre. Pero su trabajo era la cruz, y por eso la cruz es muy importante, porque ahí el ser humano se enfrenta con la eternidad. Es ahí donde el ser humano va a decidir dónde va a pasar su eternidad, porque ya Cristo cumplió. Ahora, ¿qué le toca al ser humano? Tener fe en Cristo Jesús. No que te claves en una cruz, no que cargues una cruz, no que te cuelgues una cruz en el pecho, sino que tú le creas a Jesús y lo recibas en tu vida, para que pases de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a salvación, porque Él sí concluyó el trabajo que le encomendó el Padre. Y Él con seguridad dice, consumado es, la cuenta está saldada. Pero note lo siguiente, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte que está en ti, eso vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo y seguirá vivo. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Nosotros, una vez que dejemos de existir, nuestros familiares nos llorarán, luego nos enterrarán, a otros los cremarán, pero nuestra alma sigue viviendo. Ya nuestro cuerpo ya lo sepultaron, pero nuestra alma sigue viviendo. Y la gran pregunta es, ¿dónde va a estar tu alma? Y Cristo desea que tú la aceptes hoy. Porque tanto Cristo como el Padre desean que tú estés con ellos allá en su gloria. La otra palabra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí en el Antiguo Testamento dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
en el Salmo 31:5 encontramos esta profecía. Pero luego esto se cumple en el Nuevo Testamento, porque la Biblia dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Sabe, antes de la pandemia he tenido la oportunidad de visitar hospitales. He visto a muchas personas agonizar y he podido oír el estertor de muerte en su garganta. ¿Y qué es el estertor? El estertor es la respiración anhelosa, con ronquido silbante, propio de la agonía y en coma. Cuando mi papá se puso mal, también pude escuchar su estertor, ese momento de agonía. Pero ¿sabe qué? No hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron a él la vida, sino que él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él entregó su espíritu a su Padre. Y al decir esto, él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Y usted puede tener vida eterna hoy y perdón de pecados. Estábamos perdidos, estábamos confundidos, sin propósito y significado en la vida, sin seguridad de una vida futura, y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató, y le decimos hoy Señor y Salvador. Pero le hago una pregunta a usted que nos visita en esta mañana: ¿está usted seguro de que Cristo es su Señor y Salvador? Porque miles de personas asisten a muchas iglesias. Hay miles de iglesias en todo el mundo y asisten, oran, cantan, alaban, pero no están seguros de haber entregado sus vidas a Cristo. No están seguros. No están seguros si la eternidad van a pasar en el infierno o en el cielo. Y esa es señal de que no son salvos. Esa es una señal de que no tienen a Cristo reinando en su vida. Y es por eso que Dios insiste en esta invitación, que usted acepte a su Hijo, que Él pagó un alto precio en la cruz por usted, para que usted no termine en el infierno, sino que el día que usted muera, vaya directamente su alma a la presencia del Señor por toda la eternidad, y ya no en la condenación eterna, donde habrá tormento por toda la eternidad. Dios no desea ese final para usted. Dios desea que usted esté con Él para siempre. Y por último, hoy estarás conmigo en el paraíso. Busque Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, (12). Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Quién le mencionó a Jesús, o a quién le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Recuerda quién le dijo? Al malhechor, ¿no?, que estaba a su lado. Y es lo que dice Lucas. Lucas lo amplía más todavía, ¿no? Lucas dice lo siguiente: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados
le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una declaración que Jesús le hizo a este ladrón o malhechor en la cruz. Pero sin embargo, las masas abajo gritaban: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Ahora, esto causa mucha tristeza, porque cuando uno se toma el tiempo de leer los 4 evangelios, uno puede ver todo ese peregrinaje de Jesús andando en las aldeas, haciendo el bien, sanando enfermos, resucitando muertos, alimentando a 5,000. Y sin embargo, a pesar que han visto todos esos milagros, la gente le dice: si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían: salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, lo abucheaban, se reían, y ambos ladrones lo criticaban. Y él estuvo en la cruz 6 horas, y las 3 primeras horas ambos lo estaban criticando. Ambos malhechores lo estaban criticando. Se estaban burlando de él junto con las multitudes abajo. Y tanto los malhechores que estaban a su lado como la multitud abajo, ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Merecían la muerte. Sobre todo los malhechores. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús. Comenzó a verlo diferente. Comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Y él vio que Jesús era totalmente diferente. Y comenzó a decirse: debe ser el Hijo de Dios. ¿Será este el Mesías que esperábamos? Debe ser el Señor. Y es por eso que se atrevió a reprender al otro malhechor. ¿No temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero Él no ha hecho nada malo. Y luego giró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? No, le dijo, no puedes. Primero tienes que bautizarte. No puedes. Primero tienes que pertenecer a una religión. No puedes. Primero tienes que ponerte un hábito. No puedes. No, Jesús no le respondió eso. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con toda la seguridad que una persona perdida se merece por haber confiado en Jesús. Esto es impactante, ¿sabe por qué? Porque estando ya en la misma cruz, ahí se puede ver el perdón y la misericordia de Dios, que eso va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo, ese acto de amor. Si ese malhechor se está entregando a Cristo, ya tiene el cielo ganado, no porque Él se lo merezca, sino porque Dios derramó su compasión y misericordia hacia Él. Y si usted en esta mañana reciba a Cristo, como muchos de nosotros aquí lo hemos hecho, el día que usted deje de existir, o yo deje de existir, vamos a tener el privilegio de conocer a ese malhechor. Vamos a tener el privilegio de conocer al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Mateo, a Juan, a Lucas. Y vamos a tener muchos motivos para reclamarle al apóstol Pablo por qué ha escrito algunas epístolas tan difíciles.
Y vamos a tener la dicha de poder ver al Señor cara a cara. Poderle tomar sus manitos y decirle: estas manos que fueron clavadas por mí, gracias Señor por darme perdón y vida eterna. Como aquella mujer que lloraba y con sus pelos le secaba los pies con sus lágrimas. Igual nos arrodillaremos y podremos decirle: gracias Señor por haber pagado un alto precio que yo no pude pagar. Hay un himno que dice lo siguiente: cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ese ladrón, mis hermanos y amigos, ese ladrón está en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. Dos ladrones. La gran pregunta es: ¿cuál de ellos eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la cruz donde se rechaza a Dios? ¿En la cruz donde se descuida a uno? ¿O incluso en aquella cruz donde uno se burla del Señor? ¿O estás en la cruz donde tú vuelves en sí y te das cuenta: Él es Jesús, el que desea ser mi Salvador, el que desea rescatarme del infierno? En esa cruz donde uno lo acepta y lo recibe. ¿En cuál de esa cruz estás? Yo te ruego en esta mañana que hagas un compromiso con Cristo, que lo aceptes en tu vida. La Biblia dice: hoy es el día, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día aceptable. ¿Qué vas a decidir? Ya todo está consumado. Lo único que tienes que hacer es aceptar al Señor.